Uno de los temas más importantes en la evaluación social de proyectos tiene que ver con la economía del bienestar. Entonces vamos a ver unos fundamentos de economía relacionados con este tema. Vamos a hacer una lectura corta sobre el tema y pasaremos después a hacer un ejercicio. Lo primero que hay que decir entonces es que uno de los problemas más comunes en la economía y en toda la sociedad, por no decir el más importante, es buscar la forma de asignar los recursos escasos entre sus mejores usos alternativos. Por ejemplo, distribuir los insumos y o factores productivos para la producción eficiente de bienes. Repartir en forma óptima los diferentes bienes y o servicios entre los consumidores, etcétera. Todo esto forma el problema central de la ciencia económica y constituye la justificación básica de la evaluación de proyectos y de las políticas o de evaluación de políticas. En el fondo, este problema lleva a plantear aspectos relacionados con la escogencia entre alternativas de utilización de recursos por parte de la sociedad. Este tema primordial de la teoría económica ha sido discutido ampliamente en la denominada economía del bienestar. En realidad, dicha disciplina trata de dar recomendaciones de criterios para resolver problemas de la mejor asignación de recursos escasos y de investigar las bases estructurales de las recomendaciones de política económica. Vamos a seguir leyendo allí. Dentro de la economía del bienestar existe una rama especializada denominada economía del bienestar aplicada, que tiene que ver con el anterior problema y consiste en la cuantificación o medición de los beneficios y o costos de las diferentes alternativas de asignación de los recursos. La evaluación económica y social o análisis costo-beneficio es una herramienta de la economía del bienestar aplicada. Vamos a ver a continuación cómo el cambio neto en el bienestar sirve para medir los cambios a partir de proyectos sociales. Vamos a suponer que el individuo tiene dos estados posibles, ¿ok? Entonces, el primer estado posible es P sub 0 y sub 0, es decir, sin proyecto, por lo tanto tendríamos, por ejemplo, unos precios iniciales y unos ingresos iniciales. Y que con proyecto se va a llegar a unos precios finales e ingresos finales, que sería P1 y 1. Un proyecto puede modificar tanto precios como los ingresos de esta comunidad, así como lo acabamos de notar en estos dos estados posibles. En este sentido, el impacto sobre el bienestar del proyecto se define como la diferencia de las utilidades indirectas de la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Es de reemplazar eh, los precios calculados en cada una de las funciones de utilidad indirectas y luego hacer la diferencia entre ellas y de esa manera poder saber si el beneficio es beneficioso o no lo es. Aquí tendríamos otra vez función de utilidad indirecta calculada en el estado con proyecto menos la función de utilidad indirecta calculada en el estado sin proyecto. Si la diferencia es positiva, el proyecto generaría una mejora del bienestar y se optaría por llevarlo a cabo. Asimismo, podemos introducir un análisis intertemporal, es decir, dos periodos, por ejemplo, para indicar el beneficio neto. Tendríamos de tal manera nosotros lo siguiente, que el beneficio neto de un proyecto que afecta tanto precios como ingresos sería el beneficio o la utilidad calculada en los precios e ingresos con proyecto, ¿cierto? Como esto está en un periodo futuro, ¿ya? El periodo con proyecto, se tendría que descontar a 1 más R, o sea, a la tasa R, a la 1 porque sería un periodo adelante, menos la utilidad calculada en el momento que no se lleva proyecto, en el que no se está con proyecto, y pues 1 más R a la 0, pues esto al final nos va a dar 1. Aquí tendríamos el ejercicio y es lo que vamos a resolver a continuación. Una política P, que podría ser una acción también, ¿cierto? Afecta a dos personas. Bueno, dice solo a dos personas. No, no hay problema. Pensar como dos comunidades, no hay problema. A y B. Y las afecta en dos momentos del tiempo. Es decir, en T sub 0 y en T igual a 1. Dice, las variaciones compensadas, esas variaciones compensadas hagan de cuenta que es como si fueran las utilidades de las cuales yo les hablaba allí en las diapositivas. ¿Sí? Las variaciones compensadas, BC son, entonces sería VC calculada en P, sería igual a 100. Para esto para el individuo A. O sea, lo que ustedes leen acá donde dice
variación compensada, sub cero es porque es en el periodo cero para el individuo A, que depende, en este caso particular, entonces depende de P, donde P es la política, ¿de acuerdo? Es esta política P. Y esa variación compensada le da igual a 100 pesos. O así como la utilidad derivada de esta política es igual a 100. Esto para el periodo cero, ¿de acuerdo? En el caso del periodo 1, está del periodo 1, para el mismo individuo, la política P le da una utilidad de 200. Bueno, por otro lado, para el individuo B, en el periodo cero, así se lee, de esa política P es igual a 150. Entonces miren ustedes que, por ejemplo, en el mismo periodo, miren aquí el periodo cero y el periodo cero, le da un mayor beneficio al individuo B de 150, mientras que al individuo A le da un beneficio de 100, la misma política o la misma acción P, ¿ya? Y en el caso ya del periodo 1, la política P le da la misma utilidad a ambos individuos, porque mire que al individuo A le da 200 y al individuo B también le da 200. ¿Ok? Bueno, seguir la política P implica renunciar a la política Q, ¿no? Que también afecta a A y a B, a ambos individuos, y cuyos efectos se miden por. Entonces aquí tendríamos el cálculo de, digamos, las utilidades, o como se podría traducir VC, sería como variaciones compensadas. En este caso, de la política Q para el individuo A en el periodo cero sería igual a 50. La política Q, si se aplicara al individuo A en el periodo 1, sería igual a 180. En el caso del individuo B, en la política Q le da 200 para el periodo cero y le da 175 para el periodo 1 al individuo B. Miren que el individuo B, por ejemplo, aquí gana menos 175 en el periodo 1 que el individuo A. Miren ustedes que el individuo A en el periodo 1 gana 180, aunque en el periodo 0 el individuo A recibe apenas 150, mientras que el individuo B recibe 200. ¿Listo? Con la política Q. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es, teniendo en cuenta estos datos, ¿no? Hagan de cuenta, dos políticas, dos individuos, tendríamos 4 situaciones, además porque son 2 periodos. Entonces, realmente tendríamos 8 situaciones, ¿no? Son, no, otra vez repito, 2 individuos, A y B, 2 políticas, la política P y la política Q. Y tendríamos 2 periodos, el periodo cero y el periodo 1. Entonces, con todos esos datos nos dicen, calcule el bienestar, o no, calcule el cambio en el bienestar o, o, como hace un momento, beneficios netos de cada una de las personas afectadas. O sea, haga el cálculo para A y haga el cálculo para B. Suponiendo que la tasa de descuento para el individuo A es del 10% y para el individuo B 15%. Ahora, nuevamente repito, ¿por qué utilizamos una tasa de descuento? Porque estamos en 2 periodos. El dinero no es lo mismo o no vale lo mismo el dinero hoy que lo que vale el próximo año. El dinero hoy no vale lo mismo que el valor que tenía el año anterior. Ya no, por ejemplo, no compra uno la misma cantidad de bienes. Entonces, en ese sentido, pues uno tiene que buscar una medida para poder comparar el dinero en el tiempo, ¿ya?
Y allí, pues nosotros hacemos este cálculo del valor presente neto y por lo tanto tenemos que usar la tasa de descuento. Como son dos individuos en dos periodos, aquí nos están diciendo cuánto es la tasa de descuento para el individuo A y cuánto sería la tasa de descuento para el individuo B. Bueno, y luego nos dicen que también calculemos los beneficios netos. eh, si uno sigue la política P en lugar de la política Q, estimando que una unidad de ingreso adicional es igualmente valiosa cualquiera que sea el nivel de ingreso de A y B. Bueno, entonces vamos a hacer el primer punto. Entonces, para el primer punto, podríamos nosotros diferenciar las dos políticas, ¿no? O sea, tendríamos que calcular como ese beneficio neto para ambos individuos, teniendo en cuenta que son dos políticas. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Entonces, podríamos decir, con la política P, ¿ya? Dos puntos. Entonces, hagamos el cálculo para el individuo A. Y por acá abajo, hagamos el cálculo para el individuo B. Entonces, para el individuo A, nosotros tendríamos que, voy a traerme la fórmula. Que tenía llena diapositiva, es esta, ¿vale? Que podría, en principio, por ejemplo, reducirla aún más, ¿sí? Un poco más, si ustedes me permiten reducirla un poco más, de la siguiente forma. Eh, miren que, en principio, a lo que nosotros nos interesa es poder calcular la diferencia que hay de ambos, ¿no? De ambos periodos descontados. Entonces, este que está acá, P e I, pues hagamos una cosa. Como los datos son estos, aquí estamos para el individuo A, ¿cierto? Los datos serían estos de acá. Individuo A sería por un lado este y por otro lado sería este, el individuo A. Entonces, lo que nosotros podríamos decir en un principio es, bueno, aquí ambos beneficios netos nos están diciendo que dependen de una política, o sea, por ejemplo, de la política P, ¿de acuerdo? Quitémosle esa I, ¿sí? ¿De acuerdo? Dejémosle solo la P, pero en este caso la P vendrían a representar es como esa política. Y lo que nos dice acá es los beneficios netos de la política P para el individuo A. Entonces, como es para el individuo A y lo queremos diferenciar, elevemos este BN a la A, que sean como los beneficios netos del individuo A de la política P. Y lo que pues debemos nosotros hacer es calcular el valor presente, ¿de acuerdo? ¿De qué? De la diferencia que hay entre ambas, entre ambas variaciones o utilidades, o sea, estas que están acá. Entonces vamos a escribirlo primero de forma general, ¿vale? Entonces uno diría acá, el valor presente de esta está acá, que sería la variación equivalente del individuo A en el periodo 1 menos, ¿cierto? El valor presente de la variación de la variación del individuo A en el periodo 0 de esa política P. Estoy haciendo como una síntesis un poco más corta de esta expresión que fue la que vimos hace un momento. Ahora, ¿por qué arranqué con esta? Pues en principio se entiende más, ¿no? Se entiende un poquito más. Ahora, pues si nosotros tenemos en cuenta que esta es la expresión que finalmente debemos tener, solo que aquí la tengo un poco más resumida, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer aquí ya debajo, valor neto del individuo A de la política P
sería igual a. ¿Cómo calcula uno el valor presente? Este BP es valor presente, ¿no? De la variación equivalente. ¿Cómo calcula uno todo esto? Pues sencillamente esta fórmula que hay acá. Es decir, ¿cuánto nos dio este VC1A? VC1A es este VC1A, que es 200, dividido, abro paréntesis, 1 más R. ¿Cuánto es R para la A? Aquí está. Es que esa es la tasa de descuento. Es del 10%. Entonces sería 1 más 0,1. Menos, ojo, el valor presente, que es esto que está acá, o sea, la variación equivalente, ¿vale? De la política P, dividida 1 más R a la 0, que 1 más R pues es esto mismo. Pero esta está la 1, ¿no? Pero pues eso elevado a la 1 da 1. Y esta elevada a la 0, esta sí la vamos a elevar a la 0. O sea, sí tenemos que elevar a la 0. Ya ahorita la terminamos de resolver. Y acá arriba, pues tenemos que buscar la variación compensada del individuo A en el periodo 0, que estaría acá, vea, variación compensada V0 del individuo A en el periodo 0, que es 100. Sería igual a 200 dividido 1 más 0,1, o sea, 1,01, menos 100 dividido 100 dividido, este dejé elevado aquí a la 0 porque hay que recordar que en matemática cualquier número elevado a la 0 nos da 1. O sea que aquí es 1. Bien, hagamos ahora lo mismo para el individuo B. En el caso del individuo B, pues vamos a hacerlo más rápido. Vamos a coger esta fórmula, la vamos a pegar acá. Podríamos borrar estos cálculos, ¿cierto? Esto también. Y reemplacemos aquí lo del individuo B. Entonces, del individuo B es lo que aparece en el primer periodo para política P, que sería, en este caso, aquí sería 200, en el primer periodo es en el periodo 1, 200. O sea, 200 dividido 1 más. ¿Cuánto es la tasa de descuento para B? Es del 15%. Entonces aquí sí daría 15. 1 más 0,15. Y menos la variación compensada en el periodo 0, que sería 150. 150 dividido 1 más 0,15. Listo. ¿Cuánto nos da esto? Pues esto menos esto. Lo mismo sería 200 dividido 1,15. Bueno, ahí me da 1,7391. 1,73, o sea, 1,7391. A ver si les da lo mismo. Bueno, lo divide una vez, ¿no? Una. Bueno, hagamos una cosa. Hagámoslo paso por paso. 200 dividido 1,15. Pues me daría 150 dividido 1, como para seguir la misma lógica allí arriba. Da 1,73,91. Menos 150. Entonces allí nos daría, en este caso hay que cambiarlo por la B, ¿no? El beneficio neto de B de la política P. Profe, qué pena una pregunta. ¿Dónde sacaste el 0,15? ¿Este? Sí, señor. Sí, porque mira que la fórmula aquí arriba nos dice que es 1 más R, ¿no?
Entonces, en ese caso, como Ah, es el 1 más porcentaje. R, exacto, es Ah, este de ya, ya. acá Ujú. para el individuo B, que la tasa de Listo, descuento, esta tasa de descuento para el individuo B. listo, profe. Bueno, y entonces aquí nos daría menos 150, o sea, 23,91. Ahora lo que nos faltaría calcular es el beneficio neto o cálculo en el bienestar para ambos individuos, pero con la política P. Entonces vamos a hacerlo. Aquí estaría control C. Ahí iríamos la Q, ¿no? Exactamente. Entonces aquí sería lo mismo, pero con la política Q, con otra política. Es para el individuo A. Y aquí pues traigámonos de una vez este para el individuo B. Entonces vamos a hacer la del individuo A primero. Entonces es lo mismo acá que calculamos aquí arriba, ¿cierto? Pero ahora para la política Q, teniendo en cuenta los datos de la política Q, ¿ya? Entonces en ese caso vamos a llevarnos esta parte, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer los respectivos cambios. Entonces aquí sería beneficios netos para el individuo A de la política Q. Entonces aquí arriba primero tendríamos que ver dónde estamos en la política Q. Entonces la política Q sería, aquí sería la P y aquí sería la Q. Entonces en la Q para el individuo A sería, en el primer periodo, o sea en el periodo 1 es de 180 y en el periodo 0 es de 50. Entonces por acá bajamos. Este es el periodo 1. ¿Dijimos cuánto? 180. Acá está 180 y 50. Y 50. Y luego la división para traer a valor presente neto cada uno de esos valores, que pues básicamente es el mismo, ¿no? Por la fórmula que vimos acá arriba, vea, 1 más R a la 1 y 1 más R a la 0. Entonces, es esta misma. Acá. Igual. Ah, y la tasa de descuento, en este caso, pues es lo mismo, ¿no? Es el mismo individuo, entonces no habría problema. Listo, entonces aquí nos daría 180, vamos a hacer el cálculo, 180, dividido 1,1, y acá menos 50 dividido 1, igual. Entonces 180, 100 dividido 1,1 me da 1,63, a ver cuánto les da a ustedes, 64 menos 50. El beneficio neto del individuo A en la política Q sería igual a menos 50, 113, ahora calculemos el del individuo B. Sería beneficio neto del individuo B y borremos esta parte que está acá al final y solo modifiquemos valores del numerador acá. Porque ya no es 180, ¿no? Ahora tenemos que mirar es el beneficio que obtuvo el individuo B con la política Q, tanto para el periodo 1 como para el periodo 0. Entonces, en este caso, tenemos nosotros que en el periodo 1 fue de 175 y en el periodo 0 fue de 200. Entonces acá 175 y aquí 200. Bueno. Sí, ¿cierto? A ver, verifiquemos. 200 en el periodo 0, 175 en el periodo 1. Bueno. Y la tasa de descuento es diferente, ¿no? ¿Recuerdan? Que era 15. Sí, Listo. 0.15. Eso, 0,15. Vale.
Entonces aquí nos va a dar 175 dividido 1,15 menos 200. ¿Cuánto nos da? Ah, bueno, 200 así, dividido 1. Entonces daría 175 dividido 1,15. Oh, listo, acá. Me da 152,17 menos 200. Y eso es igual, es negativo, menos 43. 47.83 menos. Eso, menos 47,83. Perfecto. Bajemos, bajemos. Y ya con estos datos, pues podríamos hacer cierto análisis. Porque en resumen, podríamos decir aquí, en resumen, ta, 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 en resumen, tenemos. Entonces, vamos a llevarnos en resumen para allá esto. Esperen que acá yo no cambie esto. Mira, beneficio neto de B. Hay que tener cuidado allí, cambiarlo, beneficio, listo. Entonces, en resumen, tenemos. En resumen, coma, tenemos. Es el beneficio neto de A en la política P. Este es el beneficio neto de B en la política P. Y en caso tal de que se diera un cambio de política, tendríamos estos beneficios. ¿Ya? Entonces, ¿qué análisis podríamos hacer nosotros? Que con la política P, aquí hacemos el comparativo, ¿no? Con la política P, la, eh, la comunidad A o el beneficio del individuo A es menor si se hiciera o se llevara a cabo la política Q, ¿ya? Por otro lado, o por el contrario, en el caso del individuo B, el beneficio sería mejor si se mantuviera en curso la política P a la política Q. Noten que con la política P, el individuo B obtiene un beneficio positivo de 23 lo que sea, ¿no? Pues de 3 unidades puede ser. Mientras que el beneficio neto para el individuo B es negativo, o sea, el individuo realmente está perdiendo, ¿cierto? En ese sentido, tendríamos como un trade-off, ¿no? Allí de finalmente qué consumidor beneficiar, ¿no? Bueno, de repente, y ahora es lo que quiero mostrarles a ustedes, podemos resolver, ¿cierto? La inquietud con, ojo, con el punto B. Esa interpretación que hice en el punto A, pues es como interpretando de una manera muy lineal estos resultados que están allí, ¿vale? En el caso del B, pues vamos a poder finalmente solucionar la inquietud y es de qué política podría ser mejor para la comunidad. Entonces vamos a mirar. O sea, la comunidad es teniendo en cuenta los dos individuos, tanto el B, tanto el A como el B. Entonces nos dice el B, nos dice acá, punto B, calcule el cambio en el bienestar total o beneficios netos totales atribuibles a seguir la política P en lugar de la política Q, estimando que una unidad de ingreso adicional es igualmente valiosa cualquiera que sea el nivel de ingreso de A y de B. Y explique los resultados. Bueno, esto sí, digamos, no lo vimos allí en las diapositivas, pero lo voy a explicar acá. Y es cómo calcula uno los beneficios netos de ambas políticas. O uno podría decir, ¿cuál sería el beneficio neto de un proyecto para diferentes individuos? Pues va a ser muy sencillo, mírenlo. Será el beneficio neto de la política P va a ser igual, ¿ya? Va a ser igual al beneficio neto del individuo A más el beneficio neto del individuo B, mientras que en el caso de la política Q, pues va a ser el beneficio neto de la política Q, la suma para A y para B. Listo, entonces beneficio neto total de la política P. ¿Cuánto nos dio en A?
81,81 más lo que nos dio en B, 23,91. ¿Cuánto nos dio en Q? Entonces nos dio en Q igual a, y arriba está 113,64. Ojo que aquí tenemos esto, miren, más menos 47,83, ¿no? Que en realidad este más por este menos por más nos da menos, ¿no? Entonces, menos. Y listo. ¿Cuánto nos da acá? ¿Y cuánto nos da acá? Entonces vamos a hacerlo. 81 más 91. Entonces eso es 1 más 1, 2. 8 y 9, 17. 105,70. Uy, perfecto. Muy rápido. 105,72. Y el de abajo nos da 1. Aquí nos da 16,8. Nos da 112. ¿Qué? 12 menos 7, 5. 65,81. Listo. 65,81. O sea que uno, ¿qué diría? Conclusión. Conclusión es beneficioso la política P la política P para el conjunto de individuos en lugar de la política Q, ¿cierto? Entonces ustedes que bajo la política P los beneficios netos totales en ambos periodos es de 105,72, mientras que los beneficios netos de la política Q en ambos periodos es de 65,81.